Pero mientras yo estaba estudiando este tema acerca de la venida del Espíritu Santo, que vamos a estudiarla en el libro de Hechos, capítulo 2, me encontré con un libro que decía lo siguiente, no sé si ustedes lo han visto. Existe una gran brecha entre lo que leemos en la Biblia, en las Escrituras, acerca del Espíritu Santo y la forma en que actuamos hoy en día la mayoría de los creyentes y las iglesias. ¿No es así? Este libro se llama El Dios Olvidado. Cómo revertir nuestro trágico descuido del Espíritu Santo. Por Francis Chan. Me llamó la atención el título porque en realidad ese es algo que ocurre no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias evangélicas. Nos hemos olvidado del aspecto más importante, de la persona más importante. Entonces, queríamos empezar a hablar del día clave para la iglesia, no solo para la iglesia, sino para nosotros como cristianos. Y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Por favor, busquemos en nuestras Biblias Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer versículos del 1 al 4. La venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, se le llama así. Dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, vemos varias cosas en estos 4 versículos. Vemos que todos estaban juntos y unánimes. La iglesia, si ha de tener alguna virtud, algún impacto en el mundo, algún impacto en nuestros barrios, si ha de tener fuerza y poder, tiene que ser una iglesia unida y unida. El Espíritu Santo viene sobre los discípulos cuando la iglesia está unida. Ese es el primer principio que aprendemos. Segundo lugar, vemos el fuego. Hay lenguas repartidas como de fuego. Fíjense que lo que está ocurriendo en Pentecostés no solamente son cosas reales, sino están apuntando a muchas cosas. Están simbolizando muchas cosas. Y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Son lenguas repartidas como de fuego y se asientan sobre todos, no, sobre cada uno de ellos. Entonces hay una acción grupal y hay una acción individual del Espíritu de Dios. Dios tiene que actuar no solamente en los individuos, sino en la iglesia en su conjunto. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios cuando llega a la iglesia primitiva. Y finalmente nos habla de lenguas y dice que todos fueron llenos del Espíritu y hablaron lenguas. Fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando hubo la división de Babel, ¿recuerdan? El episodio de Babel, ¿qué ocurrió allí? Allí en Babel hubo la dispersión de las lenguas. El hombre quería llegar a lo alto de esa torre para hacerse independiente, para hacerse mejor que Dios. Sin embargo, Dios le dice, no, voy a repartir a las naciones para que ellos no puedan entenderse. Entonces,
Pentecostés, queridos, es una reversión, una inversión de lo ocurrido en la Torre de Babel. Ahora lo que ocurre es que el Espíritu va a hablar a las diferentes lenguas, porque eso es lo que el Señor Jesús quería hacer. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese fue el mandato primero del Señor Jesús. Y entonces les da el poder para hacer lo que Él ha mandado. El Espíritu Santo lo que hace es darnos poder para hacer lo que Jesús nos ha mandado. No basta, queridos, saber lo que Jesús nos ha mandado. En ese punto sabemos intelectualmente. Necesitamos ese poder del Espíritu para hacer las cosas que Él nos ha mandado. Y por eso es necesario el Espíritu de Dios, porque a solas no podemos. Y entonces Dios envía el Espíritu para habilitar, para capacitar, para darle realidad a ese mandato del Señor en Pentecostés. Cada uno les oía en su propia lengua, dice. Cada uno les oía en su propia lengua. Judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Cada persona tiene que escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Leamos versículo 5, por favor, en Hechos. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y ahí entonces vemos diferentes naciones, diferentes lenguas, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, Libia y Cirene, Roma, cretenses y árabes. Todo el mundo va a escuchar el Evangelio ahora. Todos van a escuchar en su propio idioma. Y el Espíritu viene para capacitar esto. Yo me imagino cuando los primeros cristianos escucharon el mandato de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, se preguntaban, ¿cómo vamos a hacer esto si yo solamente sé hablar hebreo? ¿Cómo voy a hacer esto si yo solamente sé hablar arameo? ¿Cómo voy a hacer esto si yo solamente sé hablar griego? Bueno, la respuesta de Dios es bien simple. Hablen todos los idiomas del mundo. Así como en Babel se perdió, dividieron las lenguas, ahora en Pentecostés se vuelven a unir, queridos. Una vez que la gente se admira, la gente se queda anonadada de esto que está pasando, que nunca ha ocurrido, entonces se levanta Pedro. Fíjese el versículo 14, me salto un poquito. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, todos se ponen de pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. ¿Qué tal énfasis? Oigan mis palabras, dice, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, las 3 de la tarde. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y noten esta predicción de miles de años antes. Y en los postreros días, dice Dios,
derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas de aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales aquí en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Profeta Joel, cientos de años antes, ve este acontecimiento, lo ve literalmente y lo profetiza. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vemos a los profetas. Los profetas eran los que recordaban al pueblo de Dios la palabra de Dios y les llamaban la atención, les decían, fíjese, la palabra de Dios dice esto. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están obedeciendo o están desviándose? Entonces el profeta era así como un policía, ¿no? ¿Qué hace el policía? El policía no crea las leyes, no las piensa. Policía, en inglés se dice enfuerza la ley, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Hace cumplir las leyes. Entonces el profeta del Antiguo Testamento era alguien que hacía cumplir las leyes, llamaba la atención al pueblo. Pero tenían unos cuantos, profeta por aquí, Moisés, siendo el primer profeta, luego vinieron el resto, luego vinieron los profetas mayores, los profetas menores. Dios envía a sus profetas para llamar la atención al pueblo que están o no están en buen camino. Desafortunadamente, el pueblo siempre se salía con las suyas. Se apartaban de Dios. Se apartaban. ¿Qué cosa es lo que piensa entonces? Dentro de ese plan maravilloso, de ese plan que ninguno de nosotros hubiéramos pensado, el Señor dice, ok, ¿no hacen caso a mis profetas? Ahora todos ustedes van a ser profetas. Y aquí derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Ahora ustedes van a ser mis representantes. Ustedes son los que van a llamar la atención cuando mi pueblo está yéndose o apartándose de mí. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Y así pues, que Dios ha llamado al pueblo de Dios a que sean sus profetas, que lleven la palabra y que llamen la atención cuando no están obedeciéndola. La gente entonces dice, se da cuenta de lo que está pasando y piensan que están borrachos, ebrios. Y entonces Pedro dice, estos no están ebrios. Porque muchas veces los profetas en el Antiguo Testamento actuaban un poquito extraño. Eran capturados por el Espíritu y empezaban a hablar. Y muchas veces escenificaban lo que ellos, lo que Dios quería que ellos dijeran. Muchas veces el profeta Isaías, cuando advertía al pueblo, se vienen los babilonios, se vienen acá. ¿Qué es lo que él hacía? Él dice que caminaba desnudo con una cadena atrás y decía, así ustedes van a estar capturados cuando vengan los babilonios. Y la gente decía, estos están locos, este profeta está loco. Los profetas escenificaban lo que Dios estaba prediciendo
Y entonces la gente aquí en Pentecostés dice, estos están locos, están ebrios. Y Pedro dice, no, ellos no están ebrios, porque es la hora tercera del día. Lo que pasa es que se está cumpliendo lo que Joel dijo hace cientos de años. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa toda carne? ¿Hay alguno que será exceptuado? ¿Alguien será exceptuado de este lugar? ¿Habrá una excepción en este lugar? No. Ahí dice sobre toda carne. Sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. El Espíritu Santo ha sido derramado. No solamente echado un poquito en la cabeza. Ha sido derramado sobre tu vida. Para que tú vivas como el Señor demanda, como el Señor quiere. No puedes vivir tu vida solo. Para eso vino el Espíritu. Por eso decimos que Dios, el Espíritu Santo, ha sido olvidado. Vamos al versículo 22, por favor, y ya vamos avanzando. ¿Cuál era el corazón del mensaje? Pedro, entonces, que había sido un hombre temeroso después que Jesús murió, se habían corrido todos ellos, se levanta con un valor que nunca había demostrado. El hombre que dijo, cuando le preguntaron, ¿tú sigues a Jesús? No, yo ni lo conozco. El hombre temeroso ahora se levanta delante de miles de personas a hablar del Evangelio. El versículo 22 dice lo siguiente. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como ustedes mismos saben. Aprobado por Dios para demostrar que Jesús no era un charlatán, no era un personaje, porque en aquella época hubieron muchos falsos mesías. Y entonces Pedro tenía que enfrentar y decir, este no es como uno de esos mesías que se han presentado ante ustedes. Este es un varón aprobado, ¿con qué? Con señales y milagros y prodigios que Dios hizo por medio de él. Jesús entonces es el Mesías que Dios aprobó. Y la aprobación no es una aprobación en el aire, es una aprobación por medio de señales y prodigios que Él hizo. Él sanó enfermos, echó fuera demonios, levantó muertos. En segundo lugar, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense, aquí hay dos cosas que están simultáneamente diciéndose. Dice que fue por consejo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios lo supo, que Dios lo anticipó, que Dios lo predijo, que Dios lo planeó. Por predeterminado consejo de Dios, ¿no es cierto? Está siendo predeterminado por Dios. Pero en segundo lugar dice, ustedes lo hicieron con sus manos inicuas. Tenemos entonces que no hay nada, ni aún la muerte de Jesús, que se le escapa a Dios. Y Él fue entregado y crucificado. En tercer lugar, dice, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Era imposible que fuese retenido por la muerte. Es el Espíritu de Dios el que levantó a Cristo de los muertos. Y ese Espíritu de Dios es el mismo
es el mismo que usted tiene en su corazón para vivir la vida cristiana. El Espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, ¿usted cree que eso es gran poderoso? Tremendo poder. Ese mismo Espíritu es el que usted tiene en su corazón. ¿Lo cree? ¿Puede creerlo? Si puede creerlo, para Dios nada es imposible, dice la palabra. Entonces Él resucitó. Y en cuarto lugar, Pedro menciona lo siguiente, dice en el versículo 32 dice lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Somos testigos. Y en este evento de Pentecostés les estamos demostrando que Jesús es el Señor que fue levantado de los muertos. Entonces, Jesús aprobado, crucificado y resucitado. Ahora, en el versículo 33 dice: a este Jesús, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo sido recibido al Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. El evento de Pentecostés no solamente fue un evento de vista, vieron cosas, sino fue un evento de oídos, escucharon cosas. En el versículo 34 leemos: así que, 33, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Sepa pues toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes han crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. A este Jesús a quienes vosotros crucificasteis, le ha hecho Señor y Cristo. Siempre que se habla del Evangelio, es el Espíritu Santo también hablando a las personas. Y la primera respuesta que viene de un corazón compungido, de un corazón al cual ese Espíritu Santo le ha hablado, le ha redarguido, es lo que viene a continuación. Versículo 37 dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? El Espíritu mueve al corazón, derrumba las barreras del orgullo y la soberbia. Porque todos en aquellos momentos estarían pensando: estos apóstoles ni siquiera han estudiado en un seminario, ni siquiera son profesionales, pescadores. ¿Qué me van a enseñar a mí? Y entonces el Espíritu Santo, actuando en esos corazones, les empuja a decir: ¿qué haremos? Y eso es lo que necesita la iglesia de hoy, queridos hermanos. ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?
para recibir este influjo de poder del Espíritu Santo. Y Pedro les dice, en primer lugar, arrepiéntanse. Arrepentíos, dice. Versículo 37 o 38. Le dice, arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Fíjese, para ustedes y para sus hijos. ¿No es eso lo que dijo Joel? Eso es lo que dijo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto es para sus hijos también. Entonces, queridos, cuando uno conoce al Señor, nace de nuevo, entrega su vida, usted no solamente se está haciendo un favor a sí mismo, está empezando un legado para sus hijos. Y no solamente un legado, un poder para vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Como resultado, ¿cuántas personas recibieron a Cristo? ¿Cuántas personas se convirtieron? Es increíble. ¿Vemos esa respuesta hoy en día en alguna iglesia? 3,000 personas fueron bautizadas y añadidas a la iglesia, queridos. Amén. Ahora, vayamos al versículo 42 y vamos terminando. ¿Cuál fue el resultado de esa vida en el Espíritu? Versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿No? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Otra vez, la unidad. ¿No? Tenían en común todas las cosas. Tercer lugar, realizaban lo que nosotros hemos hecho hoy día. Partían el pan, la cena. Y lo hacían en las casas. Y comían juntos, con alegría y sencillez. Finalmente, ¿qué cosa hacían? ¿Qué hacían? Oraban. ¿Por qué la iglesia en general hoy en día no tiene poder? ¿Por qué la iglesia se ha congraciado con el mundo? ¿Por qué la iglesia es tan débil que no puede ni predicar la palabra? ¿Por qué? No estamos orando. No estamos orando. La iglesia primitiva oraba, le daba importancia. La vez pasada, o uno de estos domingos, mencioné que nuestras reuniones de oración son raquíticas, sí, pero no para criticar al grupo de oración ni al ministerio de oración, sino para alentar a que más personas entiendan esta realidad. La iglesia primitiva creció, se fortaleció, se multiplicó porque oraban. Porque oraban más, no porque oraban menos. Se dieron cuenta que esa era la clave del crecimiento. Entonces ellos perseveraban en la doctrina. Gracias a Dios que hay personas que vienen antes de las 2 a aprender en la academia bíblica. Gracias a Dios por sus vidas. Porque eso es lo que nos permite establecernos en la palabra. Segundo, gracias porque ustedes buscan reunirse con otros creyentes, no solamente aquí, sino en las células. Qué importante, qué lindo, qué precioso. Entendemos entonces por qué la iglesia primitiva se reunía en comunión unos con otros. ¿Y por qué se expandía? Porque en un día 3,000 personas se convierten.
Gracias a Dios por aquellos que han venido hoy día, ¿no? Para partir el pan. De vez en cuando vamos a comer pan también el próximo sábado, con hamburguesa. Y gracias a Dios por los pocos que vienen a orar. Pero no nos conformemos con esos pocos. La iglesia primitiva nunca se conformó. Persistió y persistió. Y debido a que alguien salió de ese lugar a predicar el Evangelio por Sudamérica, es que yo conozco a Cristo y usted conoce a Cristo. O a Centroamérica, o a Norteamérica. Es que usted y yo conocemos al Señor. El Señor, dice, añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. ¿Usted quiere saber el secreto del crecimiento? ¿Cuál es el secreto del crecimiento de acuerdo a estos pasajes? ¿Más dinero? ¿Más empeño? Perseverar en la doctrina, comunión unos con otros, venir a partir el pan y orar. Son secretos que no son tan secretos, que ya lo sabemos mucho de nosotros. ¿Cuáles son las aplicaciones para el día de hoy? Y esa es la idea de este mensaje. Del Pentecostés a nuestra vida diaria y a lo que significa la misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la misión de la iglesia de Nutley? La misión es compartir el Evangelio, ¿no? Y abrir nuestras puertas para que puedan conocer el Evangelio. Para eso existimos, no existimos para nada más. No somos un club social que venimos a reunirnos para conversar un ratito, reírnos, gozarnos de la comida. No. La iglesia tiene su misión de reunirse para, primero, crecer en su fe y segundo, para ser enviados. La iglesia que se siente una iglesia enviada es esa iglesia que crece. ¿Siente que usted es un enviado? Somos enviados. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para salir, ir. Primero, unidad en oración y perseverante. Estaban todos unidos, perseverando en las oraciones. No solamente en el 42. En Hechos capítulo 2, versículo 1, también nos dice lo mismo. Nuevamente, ¿no? Todos estaban unánimes juntos. Entonces, buscar unidad, no una unidad forzada, sino una unidad que el Espíritu da a su iglesia. Dejar de lado divisiones y reunirnos como un solo cuerpo. Segundo lugar, orar sin desmayar. Pablo lo pone de esta forma, orar sin cesar. No es orar sin el hermano César, sino es orar sin cesar. Cultivar una oración constante, personal y en comunidad. Yo sé que muchos de ustedes oran en su casa o oran en las células. Ese es un tipo de oración excelente. Pero llega el momento donde tenemos que orar todos juntos. La iglesia en conjunto. Hay muchas oportunidades y una de ellas es el tiempo de oración los lunes. Segundo lugar, este evento de Pentecostés trasladado para hoy día dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. A nadie le faltó medida del Espíritu. A nadie quedó exceptuado de la acción del Espíritu. Nadie se quedó vacío. El Espíritu actuó en todos. Entonces, la fuerza de Dios, la energía de Dios, es el fruto y el poder para vivir vienen del Espíritu, no de nosotros mismos. Por eso es que nos fue dado. No podemos
vivir la vida cristiana solos, sin dependencia en el Espíritu. No podemos. Y cada vez que usted diga, yo soy un hombre, una mujer pecadora, soy la naturaleza, la carne me vence, soy débil. Cada vez que usted diga eso, recuerde esto. El Espíritu vino para que usted sobrelleve todas esas limitaciones. Vaya adelante. Cuando usted sienta que le falta algo, es eso. Que reconozca que el Espíritu Santo está en su corazón. Hubo un hombre en Texas, que me parece que ahí es donde hay pozos de petróleo. Un hombre que era pobre, se compró un lote de terreno. Él estaba viviendo dependiendo del seguro social, no tenía dinero, pero se compra con lo poquito que tenía un lote pequeño. Y así siguió viviendo por años, dependiendo del seguro social. De repente un día vienen unos empresarios y le dicen, tenemos sospecha que debajo de su terreno hay un pozo de petróleo. ¿Nos permite buscar, investigar? Sí, vengan. Hacen un contrato, investigan por unas semanas, hacen unos huecos hacia el fondo y luego le dicen, ¿sabe qué? Hemos encontrado un depósito de petróleo debajo de su tierra capaz de dar 80,000 barriles diarios de petróleo. 80,000 barriles diarios de petróleo. Después siguieron sacando, ¿saben qué? Ahora encontramos que no solamente 80,000, 120,000 barriles de petróleo debajo de su tierra. Y el hombre que estaba viviendo del seguro social se volvió loco. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, queridos hermanos, así está viviendo usted. ¿Sabía? Así estamos viviendo. Está viviendo bajo el seguro social de no sé dónde. Y sin embargo, usted es más rico que la persona más rica del mundo. La Biblia, el Señor dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y no nos falta nada. Sin embargo, nosotros todos los días, toda la semana repetimos, soy pecador, la carne me vence, soy débil en la carne y me voy a morir así. Dios mío, ¿dónde está el Espíritu Santo en su vida? No haga una broma de lo que Dios ha hecho, lo esencial para nuestra vida. Para eso vino el Espíritu Santo. La fuerza es de Dios. Cada día tenemos que vivir y buscarse llenos de ese Espíritu de Dios. No es fantasía, queridos hermanos. A veces cuando hablamos del Espíritu Santo, nos miran con unos ojos así como que, ¿qué será eso que está hablando, no? El Espíritu es la única forma de vivir la vida cristiana, ¿me entienden? Si usted no lo considera en su vida, no lo integra en su vida, no lo integra en su mente, en su manera de vivir, entonces está viviendo como ese hombre pobre, bajo la ayuda del seguro social del infierno quizás. Entonces, pida cada día. El Señor Jesús una vez dijo lo siguiente. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Usted a su hijo le daría una piedra? ¿Qué padre, si su hijo le pide un pescado, usted le da una serpiente? Nadie de nosotros, amando a su hijo, le va a dar lo peor. Así pues, si ustedes le piden a su Padre el Espíritu Santo, Él se lo va a dar sin medida. Amén.
sin medida. ¿Qué padre, si le pide usted el Espíritu Santo, no se lo dará sin medida? No viva como pobre, querido. No viva como pobre. Entienda la razón por la cual Dios lo ha llamado y viva en esa dirección. En tercer lugar, sirva con sus dones, querido. Dios le ha llamado no para ser un espectador solamente. No para ser un espectador. Mira cómo todos viven. A ver, este vive bien, este vive mal. Para criticar la vida de todos, sino el Señor le ha llamado para que usted sirva con sus dones. Cuando el Espíritu Santo viene, le da a usted por lo menos un don. Hay una cantidad de dones ahí en la Biblia, pero por lo menos un don para que le sirva, para que usted tenga y viva el propósito para el cual Él lo ha llamado. A ver si logro asir para aquello para el cual fui asido, decía Pablo. Poner al servicio de otros lo que los dones del Espíritu reparte. ¿Ok? Y finalmente Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló. Hablar sin temor es la enseñanza de este pasaje. No tenga vergüenza de hablar. Anclarse en la palabra de Dios. Aproveche todas las circunstancias que pueda para aprender la palabra y así la pueda enseñar a otros. Si usted no aprende, no hay nada que enseñar. Y tercer lugar, responda a la burla con verdad. Porque la gente se burlaba. Estos están borrachos. Este que vive lleno del Espíritu está borracho, no sirve. Puede entonces mantener una firmeza. La promesa es para vosotros y para todos los que están lejos. Cruzar la frontera, eso le permitió a los apóstoles salir de Judea, sostener una misión del Evangelio y acoger al que es diferente sin acepción de personas. Ya estuvimos hablando eso en la clase de Hechos en la mañana. Dios tuvo que romper moldes, maneras de pensar para que Pedro saliera de Judea hacia Samaria y de ahí más allá. Hay que responder con arrepentimiento y bautismo, ¿no? Aquel que no se ha bautizado, esa es la respuesta correcta. Dentro de 2 semanas vamos a tener bautismos y membresías. Arrepentirse, confesar y ser bautizado. Ahí están las cuatro conclusiones. Generosidad, compartir, suplir la necesidad, convivir juntos, adoración, alabar con alegría, vivir con integridad. Estoy avanzando porque al final el Señor dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, quisiera terminar con esto. Alberto Simpson, el fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, en 1905 más o menos, escribió esto. El principal peligro al que se enfrenta hoy, fíjate, hoy 1905, la iglesia, es que está intentando ponerse al mismo lado del mundo. En lugar de poner al mundo patas arriba. Nuestro maestro espera que logremos resultados, aunque ello implique oposición y conflicto. Cualquier cosa es mejor que el conformismo, la apatía y la parálisis. Que Dios nos conceda un intenso anhelo por el poder de la iglesia primitiva, del Evangelio y del Espíritu Santo. Sabias palabras hace más de 100 años. Y finalmente una palabra de A.W. Tozer, que es otro gran maestro de la alianza, que decía, si hoy se retirara el Espíritu Santo de la iglesia, hoy,
el 95% de lo que hacemos seguiría igual y nadie notaría la diferencia. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en la carne, lo estamos haciendo humanamente. Si el Espíritu se retirara, nadie se daría cuenta. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Hechos, el 95% de lo que hacían se hubiera detenido, no más. Y todo el mundo notaría la diferencia. ¿Sabía usted? Todo el mundo sabría la diferencia de que no están actuando bajo el Espíritu Santo, queridos. La mayoría de las iglesias cristianas se pasa por alto por completo el Espíritu. Que esté presente o ausente no supone ninguna diferencia real para nadie. Se hace una breve mención en la doxología y en la bendición. Más allá de eso sería como si ni siquiera existiera. Nuestra falta de atención a la doctrina de la tercera persona ha tenido y sigue teniendo graves consecuencias, porque la doctrina es dinamite. Debe tener una intensidad lo suficientemente alta como para detonarlo antes que se libere su energía. La doctrina del Espíritu es como dinamita. ¿Dónde? Debajo tierra. Su poder espera que la iglesia lo descubra y lo aproveche. Al Espíritu Santo no le importa en absoluto que lo incluyamos en nuestros credos, en nuestros libros, en nuestros himnarios. Él espera que le prestemos atención. No ser el Dios olvidado de la Biblia. ¿Quién lo dijo? En su libro La búsqueda del hombre, de A.W. Tozer. Queridos, no hay más que decir con respecto al Dios olvidado y esperamos que el Señor mueva nuestros corazones para que ese movimiento de la iglesia primitiva se traslade a nuestra iglesia hoy en día. Oremos, queridos. Señor y Padre Celestial, gracias por este don que nos has dado, el don de tu Espíritu. Perdona cada vez que lo hemos ignorado, que lo hemos olvidado, que no lo hemos puesto en consideración. Y así como el niño de la película Home Alone, lo hemos abandonado solo. Padre Santo, redarguye nuestros corazones, quita nuestro orgullo, permítelo ponerlo principal en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Gracias, Padre, porque necesitamos un avivamiento personal y necesitamos un avivamiento en la iglesia cristiana en general. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Dios bendiga.
Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que redarguye, que nos invita, que nos presiona también a demostrar, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Permítenos tener la fuerza de voluntad para activar ese espíritu que está en nosotros. Saber que el espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que vive entre nosotros, Señor. Permítenos entenderlo. Permítenos buscarlo intensamente para no caer en eso que nuestro pastor hacia el final de su sermón nos dijo, que si tú te vas de nuestras vidas, que nuestra vida siga siendo la misma. No permitamos eso, Señor, y permítenos alimentarnos cada día de tu voluntad, de tu espíritu, para poder obedecerte y agradarte. Señor, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.